Análisis comparativo de Consumer Eroski, pañales y bragapañales. Sería difícil criar a un bebé sin gesto tan común como este. Sin embargo, es un gesto bastante reciente, ya que los pañales desechables no se inventaron hasta los años 40 en Suecia. Hasta entonces se habían usado paños de algodón e incluso piel de animales rellena de musgo o pasto. Hoy el mercado se ha llenado de diferentes modelos para niños y niñas. Consumer Eroski ha analizado 6, 3 de pañales que se ajustan con tiras adhesivas y 3 de bragapañales que se ajustan con una cintura elástica. Las pruebas se realizaron usando maniquís de bebé que liberaban un líquido que simulaba la orina. Para que los maniquís se movieran en todo tipo de posturas, se realizaron ensayos en 2 ciclos, diurno y nocturno. El estudio demuestra que los bragapañales son más cómodos y cuidan mejor la piel del bebé, pero absorben menos y son más caros. El que tiene mejor relación calidad-precio es el modelo Dodot Etapas Plus Liberty, con una valoración muy satisfactoria. Los Huggies Pull-Up de niña absorben menos y obtienen una valoración global satisfactoria. El modelo para niños de Huggies Pull-Up es el que tiene la peor valoración. Los expertos creen que el producto es únicamente correcto. En cuanto a los pañales, el que tiene mejor relación calidad-precio es el Huggies Super Seco. Es el más barato y fácil de pegar. El pañal que obtuvo una puntuación más alta respecto a su calidad es el Dodot Etapas Plus Activity. Absorbe más y las tiras adhesivas son más resistentes. Muy satisfactorio, según el estudio. Se queda en satisfactorio el tercer modelo de pañales Dodot Etapas Ajuste Flexible. El estudio de Consumer Eroski no ha encontrado ninguna diferencia entre los pañales específicos para cada sexo y los pañales unisex.